Muy buenos a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a estar comentando algunas noticias porque la semana que viene cargadita de noticias fundamentales. Tenemos eventos muy importantes que estaremos comentando a continuación en el calendario económico. Y luego ya como siempre pasaremos con el análisis técnico, ya que en estas últimas horas he visto movimientos muy interesantes de Bitcoin que me gustaría comentar con todos vosotros. Así que nada, dicho esto, comenzamos revisando las noticias. Y comenzamos, como os decía, revisando el calendario económico, ya que como veis, el miércoles 26 de julio a las 8 de la tarde hora española tenemos la decisión de los tipos de interés en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que nos dicen en las previsiones? Pues se espera un ligero aumento del 5,25 actual al 5,5, un aumento de 0,25. Y ojo porque ahí no ha terminado la semana, ya que el jueves 27 de julio también tenemos eventos importantes, comenzando por la decisión del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés, a las 2:15 de la tarde hora española. Aquí también se espera un aumento de 0,25, del 4% actual al 4,25%. Y luego, un poquito más tarde, tenemos datos del PIB en Estados Unidos, donde se espera una caída del 2% al 1,8%. Podremos ver bastante volatilidad tanto el miércoles como el jueves. Así que atentos a estos días porque hay que tener especial cuidado si estamos haciendo trading. El congresista estadounidense Warren Davidson ha llamado a prohibir y criminalizar las CBDCs. Y ojo a esta métrica porque puede ser muy importante. En esta métrica estamos viendo los movimientos de los mineros y vemos cómo durante este último rango que estamos trabajando estuvieron descargando. Pero ¿qué ha sucedido recientemente? Que esta tendencia parece estar cambiando, ya que estamos viendo posiciones positivas y no negativas como estuvimos viendo a lo largo del desarrollo del rango, por lo que podría estar terminando la presión vendedora de los mineros. Así que nada, a nivel noticias no hay mucho más que comentar, vamos a revisar el técnico. Por parte del SP500 os recuerdo que alcanzamos una zona de resistencia muy importante del gráfico diario y aquí en los últimos días veíamos cómo el precio empezaba a perder ese momentum de la tendencia alcista y por lo tanto podríamos estar cerca o bien de una corrección o bien de que el precio encuentre cierto equilibrio en estos niveles operativos. De todos modos, hasta que el mercado no abra mañana no podremos comentar mucho más de lo que ya comentábamos el viernes. Así que eso lo estaremos actualizando mañana y mientras vamos a revisar la situación de Bitcoin, ya que como os comentaba hemos visto movimientos muy interesantes en estas últimas horas. Todavía no hemos visto ninguna sacudida en la estructura mayor que comentábamos en el análisis de ayer, pero sí que estamos viendo mucha actividad dentro de la estructura y también en la estructura menor que está dentro de la estructura mayor, que será un poco lo que vamos a estar analizando actualmente, ya que también en función de lo que suceda dentro de la estructura pequeña podría darnos alguna pista extra para también la estructura mayor. Y recordemos que si subimos de timeframe también tenemos en otra estructura más grande la estructura que estamos trabajando ahora en la parte baja de la estructura, por lo que dependiendo de lo que suceda en estas estructuras llegaría a afectar también al análisis de la estructura mayor. Por el momento en la estructura mayor del timeframe de una hora seguimos viendo cómo continúa desarrollando la fase B, pero aumenta ligeramente la volatilidad, comenzando en este caso sobre todo a limpiar mucho la zona de shorts, que ya comentábamos en el vídeo de ayer que estaba cargada de liquidez. Probablemente todavía quede, pero eso lo revisaremos luego en la revisión que hacemos en The Kingfisher, en los mapas de liquidaciones. Y ahora, si venimos a la estructura menor, veremos algunas cosas bastante importantes. Lo primero es que, aunque le quedaba lejos la zona de mínimos, sí que vino a sacudir esta zona. Como veis, después de esto intentó volver a reingresar en la estructura, pero volvió a encontrar presión vendedora en la zona del VWAP semanal. Por eso comentábamos que en caso de un reingreso sería muy importante ver la ruptura de la misma para luego poder subir con más fuerza. Y como veis, estuvo aquí lateralizando un poquito más, buscando un poco más de liquidez y luego ya en el segundo ataque consiguió romperla con bastante fuerza y como veis se aceleró el precio. Esto a nivel operativo es muy interesante porque como veis tenemos el desarrollo de la estructura, la sacudida de la misma, el reingreso demostrando fortaleza y nos quedaría ver alguna consolidación de la ruptura, algo a lo que estaríamos esperando actualmente para poder estar valorando compra. Revisando un poco la acción del precio de estas últimas horas, veo como en la zona del VWAP semanal hubo una
absorción de ventas bastante importante. Por eso comentábamos la importancia de esta zona operativa. Como veis, actuó como resistencia tal cual esperábamos. Pero ojo, mucho cuidado si llegamos a consolidar este reingreso, porque entonces podríamos estar valorando esta estructura como una estructura distributiva. Yo en este caso quizás me podría inclinar más hacia el escenario alcista para todavía intentar buscar toda la liquidez que hay por encima de la parte alta de la estructura mayor, que es lo que estuvimos observando en días anteriores en los mapas de liquidaciones. Eso sí, quizás a nivel operativo no nos interese operar esta estructura, porque ahora mismo el único nivel operativo, aparte de la parte alta de la estructura, para poder estar valorando compras, sería la parte baja de la misma, donde también teníamos el VWAP semanal, que ahora con el inicio de la próxima semana probablemente se va a desplazar, por lo que ese nivel operativo ya no va a ser tan interesante. Por lo que ahora mismo el riesgo de estar buscando una compra en esta estructura, a pesar de las huellas de fortaleza, es bastante alto. Sí que es importante determinar esas huellas de fortaleza porque podrían ir a buscar esa liquidez. Esto podría ser una acumulación simplemente para buscar esa liquidez y luego completar una distribución en la estructura mayor. Entonces, nosotros en lo que nos vamos a estar centrando durante las próximas horas es ver si esta acumulación se completa para buscar esa liquidez. Y a nivel operativo estaremos buscando oportunidades tanto en la estructura mayor como en esta otra de aquí. ¿De qué forma? Pues por ejemplo, esperando a la sacudida y en caso de tener un rechazo directo a esta zona operativa confirmando esa sacudida y el posterior reingreso, podríamos estar evaluando shorts. Y esto a su vez podría ser la distribución para luego romper la parte baja de la estructura y llevar al precio a niveles operativos más bajos. Importantes las zonas operativas. Os recuerdo que la parte baja de la estructura más grande es la zona de los 29.938. Tenemos la parte alta de esta estructura en los 30.427 y luego la parte baja en los 29.530. Y luego la parte alta de la estructura mayor estaría en torno a los 30.897. Si no me equivoco, la liquidez que veíamos en estos últimos días quedaba más o menos cerca de la parte alta de la estructura más grande. Así que esa sacudida podría ser perfectamente hasta esta zona. Y luego si viésemos ese rechazo directo, ya podríamos estar buscando los shorts en el test de consolidación. Si no, otra opción sería esperar a más muestras de debilidad, esperando a visitar la parte baja de la estructura menor. Y con esto ya en el test, en la ruptura, podríamos buscar también oportunidades de bajistas. Por esto que os comento es por lo que considero que es tan importante esta estructura, porque podría determinar la dirección de la ruptura del equilibrio de la estructura mayor. Y de igual forma, si viésemos por ejemplo una sacudida de shorts y posterior reingreso, podremos estar evaluando esto como un movimiento de sacudida en una estructura menor, que nos brindará oportunidades operativas en long. Como veis, hay bastantes cosas de las que estar pendientes, pero es que la situación operativa que estamos viviendo actualmente lo merece. No podemos perdernos cualquier huella que podamos incorporar al análisis, que de momento, como os comentaba anteriormente, debido a esta sacudida de longs que veíamos en días anteriores, tenemos que seguir sesgando un poquito más el análisis a la baja en el corto plazo. Por eso sería tan interesante primero esa búsqueda de liquidez, para que pudiese dar inicio con más solidez al movimiento bajista. Que ojo, si los compradores hacen una acumulación en estos niveles operativos a modo de sacudida, nosotros tampoco deberíamos de tener problema para estar buscando oportunidades operativas en compra, que de hecho el escenario de medio plazo aproximadamente sigue siendo alcista. Pero sí que es cierto que aquí estamos viendo cómo ya el precio le cuesta un poquito más subir y podría igual necesitar esa búsqueda de liquidez a niveles operativos más bajos para luego atacar con más fuerza esta resistencia. No pasa nada porque en un movimiento de tendencia alcista tenga correcciones el precio. De hecho es que es lo más sano, sobre todo para movimientos a largo plazo, ya que las tendencias muy verticales no son sostenibles. Así que nada, dicho esto, a nivel operativo no tengo nada más que comentar. Vamos a revisar las herramientas y comenzamos revisando Bookmap. En estas últimas horas veíamos aquí esta zona de ventas en los 30.000, que actualmente, como veis, está actuando como un soporte.
ya que estas ventas, tras haber sido absorbidas en el movimiento alcista, ya desaparecieron. Y ahora lo que están empezando a aparecer en esa misma zona son compras, intentando consolidar la anterior resistencia como un soporte. Aquí la verdad es que no hay mucho más que comentar. Aquí veíamos algo similar, la verdad. Retiraron algunas órdenes de venta que había en los 30.500 y estaban retirando algunas compras que había en los 29.500. Y bueno, ya para terminar vamos a estar revisando los mapas de liquidaciones, comenzando como siempre por los de medio plazo. Como veis, toda esta liquidez que había, pues ya parte de esa liquidez ha sido limpiada en este último movimiento alcista, pero sigue quedando liquidez. Han limpiado más o menos la mitad de lo que había. Parece que todavía queda liquidez hasta los 30.600, que es justo esa zona de la parte alta de la estructura más o menos. Aunque en el multi estamos observando cómo ha desaparecido gran parte de la liquidez. Ojo con esto, porque este mapa lo que reúne es la información de diferentes exchanges, como veis aquí a la derecha. Este únicamente lo que hay en Binance, si no me equivoco. Por eso siempre le intento dar un poco más de prioridad a este mapa, aunque quizás visualmente este pueda ser un poco más atractivo. En este caso vemos como todavía queda liquidez, hasta los 30.770 más o menos, pero ya no es tanta, han limpiado bastante. Y luego por parte de los long tenemos un poco de liquidez hasta los 29.750. Vamos a revisar de todos modos los mapas de corto plazo, a ver qué vemos por ahí también. Y mientras revisamos los CVDs, aunque en general parece ser que ha habido un consenso bastante claro, ya que están acompañando todos en el movimiento alcista. Aquí Coinbase descargó un poco antes del movimiento, pero como veis luego durante el movimiento sí que estuvo acompañando al precio. Algo similar a lo que hizo Bitfinex. Y como veis Binance haciendo también algo parecido. El resto de exchanges iba a decir más de lo mismo, pero sí que es cierto que Huobi llevaba una tendencia compradora ya desde hace unos cuantos días y parece ser que se detuvo justo antes de este último movimiento alcista, porque parece ser que no lo ha estado siguiendo. OKX sí, como veis. Y los futuros, excepto Deribit, el resto sí que han estado siguiendo el precio. Y bueno, ya para terminar vamos a revisar los mapas de corto plazo. Claramente vemos cómo han limpiado bastante liquidez por parte de los short. Como veis es que ya casi no queda nada. Ahora mismo hay bastante liquidez por parte de los long, hasta los 29.660. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si os ha gustado, se agradece si os suscribís y dejáis un like y nos vemos en el próximo vídeo.